Bienvenidas y bienvenidos a este seminario del Instituto Nacional de Salud Pública, un espacio que nos convoca para reflexionar, compartir conocimientos y fortalecer nuestras acciones en favor de la salud pública. Es un privilegio contar con su presencia y participación. Con ello, damos formalmente inicio a nuestro programa. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Soy Liliana Gómez, investigadora del Estudio de Salud de las Maestras, y el día de hoy tengo el placer de presentar este segundo seminario del HIT es Maestras, como parte de la celebración de los 20 años, el 20 aniversario del estudio. El día de hoy tengo el placer de presentar un trabajo que se realizó en conjunto con el HIT de Embarazo Adolescente y el HIT es Maestras. El título de la ponencia de hoy es Embarazo adolescente y prevalencia de diabetes tipo 2 en la edad adulta, resultados en la cohortes maestras. Y vamos a tener tres presentadoras, tres expertas en el tema de embarazo adolescente y salud reproductiva en el Instituto Nacional de Salud Pública. Tenemos a la doctora Lourdes Campero Cuenca, que es investigadora en Ciencias Médicas en la Dirección de Salud Reproductiva del Centro de Investigación en Salud Poblacional del Instituto Nacional de Salud Pública. La doctora Campero es doctora en Educación y miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores Nivel 2. Ella es muy bien conocida en el instituto por su expertise en el área de salud reproductiva y ha dirigido diversos proyectos de investigación vinculados a salud sexual, prevención de embarazo adolescente, anticoncepción y apoyo psicosocial en embarazo y posparto, atención al nacimiento, mortalidad materna y VIH en mujeres. Su perspectiva teórica de investigación ha sido en el marco de la salud pública, las ciencias sociales, la educación y los derechos sexuales y de género. Ha participado en diversos estudios exploratorios, diagnósticos e intervenciones educativas, revisiones sistemáticas y evaluaciones de impacto relacionadas con la salud reproductiva. La doctora Fátima Estrada Márquez es doctora en ciencia política, licenciada en psicología y maestra en salud reproductiva por el Instituto Nacional de Salud Pública. Es también miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y su principal interés y trabajo es respecto a la salud de la mujer en el área de la salud reproductiva en adolescentes, con un abordaje desde la aproximación metodológica cuantitativa y cualitativa. Y finalmente la doctora Erika Tienzo, ella es licenciada en psicología por la Universidad de Sonora, maestra en salud reproductiva por el Instituto Nacional de Salud Pública y doctora en investigación en salud por la Universidad de Sheffield en el Reino Unido. Ha participado en diversos proyectos de investigación relacionados con la salud de la mujer y particularmente la salud en adolescentes y la prevención del embarazo. Este trabajo que se va a presentar el día de hoy es producto de esta colaboración virtuosa que hemos tenido durante el último año y pues no me queda más que dar paso a la presentación. Doctora Lourdes Campero, tiene usted la palabra. Doctora Lourdes, su micrófono está en silencio. Uy, qué barbaridad. Muy buenos días a todos, todas. Muchas gracias, Liliana, por tu presentación. Voy a proyectar unas diapositivas que nos van a ayudar a hacer el seguimiento del embarazo, de este tema. Ustedes me dicen si ya queda a la vista Sí, la ya presentación. vemos la presentación, doctora. Perfecto. Pues entonces, déjenme nada más quitar esto aquí yo. Perfecto, muy bien. Pues entonces empezaremos, como nos comentó ya Liliana, este es un trabajo de colaboración entre los dos grupos. Ha sido muy interesante poder, como desde dos puntos de partida, poder vincularnos en una temática de interés para nosotros, pero también, pues desde luego, para todas las mujeres. Este trabajo me gustaría nada más también mencionar que si bien en este momento, pues este equipo es el que estamos como dando la cara, digamos, a la presentación,
Atrás también hay otro equipo de participantes que han sido fundamentales en este análisis, en esta revisión de la temática que hoy vamos a seguir presentando. Entonces, digamos, para empezar un poco en el contexto del estudio, me parece importante como situarnos en que si bien tenemos dos problemas relevantes de salud pública en México, el embarazo adolescente y la diabetes tipo 2, y cada uno tiene como toda una serie de problemáticas en sí misma que están trabajándose. En este momento nuestro interés es como ver esa posibilidad de vinculación. Sabemos que hoy día muchos problemas de salud pública son muy complejos y justamente se van vinculando uno con otro, y esta fue un poco nuestra idea, ver esta posible asociación. Entonces, digamos, voy a empezar primero por, en este contexto, hablar del embarazo adolescente. En esta idea introductoria del contexto, organizamos la información, primero hablar un poco de los antecedentes, situarnos un poco en las tasas actuales y también después mencionar como los problemas en sí que están vinculados al embarazo adolescente con una perspectiva como de a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo, porque esto nos permite como entender desde dónde partimos y por qué nos parece que es de interés y justifica como la pregunta central de investigación y nuestra hipótesis. Entonces, bueno, tal vez algunos conocen bien como problemáticas que están rodeando a los antecedentes del embarazo adolescente. No pongo todas, es bastante, sabemos que es un problema multicausal, pero puse algunas que podríamos de manera muy sintética, pues abordar para simplemente tenerlas en la perspectiva. Por un lado está la trayectoria escolar interrumpida o abandono escolar, que muchas veces es lo que suscita el embarazo adolescente. Tenemos una falta o una pobre educación integral en sexualidad o de baja calidad, que hace también que exista una información parcial o no dicha en temáticas muy esenciales que ayudan a la prevención del embarazo adolescente y que al no estar presentes, pues se suscita fácilmente el embarazo. Desde luego está todo el asunto de abuso sexual, las uniones tempranas y un acceso restringido hasta ahora para muchas adolescentes y muchos adolescentes también, hombres, mujeres, en donde entonces la consejería muchas veces, tanto previa al embarazo como posparto, no se lleva a cabo de una manera muy eficiente, entonces hay poco acceso, poca información, y muchas veces, aunque sí se tiene, no es como con todos los datos o toda la información correcta para un buen uso de los métodos. Nuestras tasas actuales de fecundidad adolescente las dividimos aquí en dos grupos de edad. Actualmente bueno, recientemente estamos como en 60.3 nacimientos por cada 1,000 mujeres en este rango de edad y en este 2.8. Sabemos que en México existe una gran heterogeneidad, no nomás para lo que tiene que ver con el embarazo adolescente, sino en general para muchas problemáticas, dependiendo las regiones, los estados, los niveles de pobreza. Y en cuanto a tasas, pues sabemos que en México, con estadísticas del 2020, andamos en una tasa específica de fecundidad adolescente entre 47.8 para algunas entidades o estados y 94.3 para otros. Entonces, pues vemos que nuestro rango es bastante amplio. Por otro lado, me pareció interesante el poner la tasa específica de fecundidad adolescente
aproximadamente en los años 80, en donde también en este grupo de edad la tasa era de 110 nacimientos por cada 1000 mujeres. Esto nos va a hacer mejor sentido una vez que vayamos entendiendo nuestra población con la cual estamos presentando nuestros datos. Y sería interesante el que desde ahí podamos como entender en la problemática del momento cómo estaba esta situación. Ahora bien, pasando a los problemas inmediatos vinculados al embarazo, como les decía, tenemos aspectos que tienen que ver con la salud materna y perinatal de manera como muy acotadas en, sobre la situación ya del embarazo, ¿no? Entonces sabemos que hay menor número de consultas prenatales, hay un riesgo que se ve fuerte en el parto distóxico, ruptura prematura de membrana, hemorragias posparto. Hay también un riesgo mayor en preeclampsia y eclampsia, anemia en el parto y la mortalidad materna. Algunos de estos aspectos se acentúan más cuando el rango de edad es entre 12 y 14 años, porque estamos hablando prácticamente de niños. Pero también se suscitan este tipo de problemas cuando el rango de edad es en adolescentes de 15 a 19. Hay un riesgo de depresión posparto y en relación a los bebés hay mayor prematurez, bajo peso al nacer, procesos de reanimación y mortalidad neonatal que se acentúan cuando son padres adolescentes. También, visto esto desde la perspectiva, o sea, inmediatos desde la perspectiva educativa, sabemos que hay una menor probabilidad de retorno a la escuela y a la progresión educativa. También a nivel familiar y social, mayor probabilidad de uniones tempranas, muchas veces de manera voluntaria por los mismos adolescentes, otras veces forzadas por la sociedad y la comunidad. Reconfiguración abrupta de roles familiares, dependiendo si se van a vivir a casa de los padres de ella o de él, inestabilidad en la pareja, violencia, estigma y problemas económicos, porque pues muchas veces al ser tan jóvenes no terminan teniendo un buen nivel educativo y por lo mismo después se dificulta el conseguir empleos formales. Por otro lado, a mediano plazo, pues se ve una repetición del embarazo en adolescencia, multipariedad, acumulación de rezago educativo, porque pues claro, si desertaron a temprana edad, esto se va acumulando. Si bien ahora, no nomás en este gobierno, sino desde antes ya existían algunas becas para adolescentes, no necesariamente siempre están bien distribuidas y hay algunas problemáticas en esto y sigue estando presente. Incremento de costos económicos familiares, riesgo de depresión y estrés principalmente en contextos de mayor pobreza y cuando no hay apoyos sociales como guarderías. A largo plazo, pues muchos de estos problemas son los mismos, pero se van acentuando porque la transmisión intergeneracional, por ejemplo, de la pobreza se empieza a plasmar todavía más fuerte. Hay más rezago todavía educativo de desarrollo y de aprendizaje con la madre, pero también con el hijo, también con el padre y sobre todo cuando no hay apoyos. Hay una mayor acumulación de estrés, eventos reproductivos, estos empiezan a tener una problemática particular ya porque esta multipariedad pues también hace ganancia de peso, hay mayor número de cesáreas en adolescentes, puede haber más parejas sexuales y por lo tanto mayor ITS, entre otros problemas, ¿no? Y también algunos indicadores de nutrición, especialmente en hogares con carencias. Ahora bien, nos parece importante aquí detenernos porque si bien estos problemas a largo plazo se han estudiado muchas veces, el interés o hasta la mirada actual estaba siendo sobre todo en estos mismos aspectos a mayor profundidad y con desde luego variantes importantes según el tipo de población
pero como que a largo plazo y fuera de lo que era la salud reproductiva de las mujeres, se había empezado a estudiar poco en México, sobre todo. Y entonces, bueno, pues coincidió que el titular de esta corte, el doctor Martín Layuz, em, empezó a hacer esta pregunta y a formular como la idea de que a largo plazo, ¿cuál podría estar siendo el efecto del embarazo adolescente en la salud en general de las mujeres? Em, y nos los planteó como una pregunta para, pues, revisar y analizar. Y a partir de ahí, pues, empezamos a hacer una búsqueda de evidencia donde se empieza a sugerir por algunos otros autores que la maternidad temprana puede aumentar el riesgo de diabetes tipo 2 a través de mecanismos como la resistencia a la insulina exacerbada en cuerpos biológicamente inmaduros, es decir, adolescentes y niñas, exposición prolongada al estradiol y tejidos reproductivos subdesarrollados, adiposidad, y esto podría tener repercusiones a largo plazo, justamente. Entonces, bueno, para situarnos ahora en la diabetes, México ocupa el 7º lugar a nivel mundial en número de casos de diabetes. Actualmente tiene una prevalencia del 20.1% en mujeres mexicanas y es la segunda causa principal de muerte en mujeres mexicanas. Em, entonces, bueno, platicando con el equipo de ESMaestras, con el doctor Martín Leyus, nos parecía que en conjunto veíamos que la Corte de Maestras pues era una oportunidad para estudiar retrospectivamente algunas variables que ciertos estudios internacionales estaban sugiriendo como posibles asociaciones con esto y analizar en población mexicana el efecto a largo plazo del embarazo adolescente en la salud de las mujeres. Entonces, pues, con este antecedente, paso a el micrófono ahora a la doctora Fátima Estrada, quien nos va a explicar ya más en detenimiento lo que fuimos haciendo y la metodología que llevamos a cabo. Entonces, Listo, muchas gracias, Lourdes. Bueno, les voy a dar primero como una referencia rápida. Si bien muchos de los que están conectados saben y conocen bien el estudio de ESMaestras, para aquellos que no están tan familiarizados, doy como un resumen rápido de qué se trata este estudio. Es una corte prospectiva que nace en el 2006 en 2 estados de la República Mexicana. Esta muestra se va ampliando a 10 entidades federativas más y que están tanto en el norte del país, en el centro y en el sur, ¿no? Entonces tenemos una gran variabilidad, ¿no? En cuanto a mujeres que pertenecen a esta corte. El objetivo inicial era estudiar, bueno, es estudiar los factores de estilo de vida que están asociados a enfermedades principalmente como el cáncer y cardiometabólicas. Se tienen instrumentos de recolección que son cuestionarios de autorreporte, se tienen de 2 seguimientos hasta el momento, se intenta hacer seguimientos cada 3 años y también se cuenta con evaluaciones clínicas, incluyendo un biobanco de muestras biológicas para ir recuperando datos sobre salud a largo plazo. ¿No? Entonces, en términos generales, esto es cómo está conformada la muestra de ESMaestras. Y en específico, el objetivo que nosotros nos planteamos para el análisis con esta información que se tiene, pues es estimar el impacto del embarazo adolescente en el desarrollo de diabetes tipo 2 en la edad adulta en las mujeres que conforman esta corte. Nuestra hipótesis de trabajo basada en los antecedentes que mencionó la doctora Campero hace unos momentos, pues era esperar que la prevalencia de diabetes tipo 2 sería mayor si las mujeres hubieran tenido un embarazo durante la adolescencia. Y bueno, armamos un gráfico acíclico dirigido para ver cuáles variables podrían ser confusoras
¿no? Y entonces estar vinculadas tanto a nuestra variable de exposición, que es el embarazo durante la adolescencia, como con nuestra variable resultado de interés, que era el desarrollo de diabetes tipo 2 en edad adulta. Y bueno, llegamos a estas 7 variables, que era ver la corte de nacimiento de las mujeres, la edad de aparición de la menarca, si había historia familiar de diabetes, cuál era el nivel socioeconómico que tenían y que habían reportado que tenían durante la infancia, tenido durante la infancia. También cuestiones de somatotipo antes de la menarca y 2 años después de la menarca, si habían tenido actividad física recreativa durante la adolescencia y si habían experimentado eventos adversos durante la infancia en 3 dominios principalmente, que es abuso, negligencia y disfunción familiar. Entonces, con estas variables es que partimos a comenzar el análisis. Y bueno, se tiene en la línea basal y seguimiento hasta 2014 una muestra de 57,277 mujeres. Eliminamos aquellas que no contaban con información sobre edad al primer embarazo. Estas fueron 2,654, y también decidimos eliminar a las mujeres que tenían valores perdidos en los 3 dominios de los eventos adversos en la infancia, porque consideramos que esta era una variable muy importante y que las mujeres que no habían contestado ninguno de estos 3 dominios sí podía ser muy distinta a aquellas que sí habían contestado, y entonces se eliminaron también del análisis a estas 5,956 mujeres, quedándonos finalmente con una muestra analítica con datos completos tanto de embarazo adolescente y de eventos adversos en la infancia de 48,667 mujeres. La siguiente, por favor, Pacho. Para la operacionalización de nuestra variable de exposición, que fue embarazo adolescente, o sea, consideramos aquellas que sí, que refirieron haber tenido un embarazo antes de los 20 años, y, como no, a mujeres nulíparas o que tuvieron embarazo que tuvieron embarazo después de los 20 años. Decidimos dejar a las nulíparas. Si te regresas el anterior, Patch, por favor. Decidimos dejar a las nulíparas porque si la corte se hubiera producido antes de la adolescencia para evaluar esto que queríamos ver nosotros, bueno, que queremos ver nosotras, del vínculo entre embarazo adolescente y desarrollo de diabetes, entonces forzosamente al paso del tiempo iba a haber mujeres que se embarazaran durante la adolescencia, después de la adolescencia, o que no hubieran experimentado ningún parto durante su vida. Entonces, por eso consideramos dejar en la categoría de referencia a las que no, también a las mujeres nulíparas. En cuanto a la variable de resultado, esta fue considerada a través de autorreporte, y se consideró a que sí tenían diabetes tipo 2 si se cumplían 2 de los 3 criterios, que son que habían referido tener un diagnóstico médico de diabetes, usar algún medicamento antidiabético, y que mencionaron el año de diagnóstico de la diabetes. Entonces, si contaban con 2 de estos 3, se consideró que sí tenían diabetes. Cabe mencionar que se evaluó la validez de este autorreporte en una submuestra de 3,140 mujeres que habían referido tener diabetes y que no contestaron, y que contestaron un cuestionario suplementario con preguntas más exhaustivas acerca de estos 3 criterios, y se encontró con un intervalo de confianza del 95%, que esta compatibilidad iba de 88 a 90%, ¿no? Entonces, así es como se evaluó la validez de este autorreporte. Y bueno, consideramos a las que no tenían diabetes si se cumplían menos de 2 de los criterios, o sea, si no tenían ningún criterio, o si tenían un criterio, se consideraron como que no tenían diabetes tipo 2.
La siguiente, por favor. En cuanto a la operacionalización de las covariables que consideramos, fue corte de nacimiento a partir de la década de los 60 y así consecutivamente hasta más de después de 1970. Edad de la menarca fue menor igual a 11, 12, 13, 14 y más de 15 años. Historia familiar de diabetes, si referían si sí o no. Se utilizaron proxies para nivel socioeconómico, que fue etnicidad, si es que habían referido que hablaban alguna lengua indígena o alguno de sus familiares hablaba una lengua indígena, cuál era la ocupación del jefe de hogar, no necesariamente del padre, sino del jefe o jefa de hogar. Y esto se dividió en trabajos manuales, que era obrero campesino, no manuales, comerciantes o empleados de empresa privada o del sector público y algún otro, ¿no? Y también se consideró para el proxy de nivel socioeconómico la frecuencia de consumo de carne, ¿no? Que esto eran 8 categorías, desde nunca, ¿no? Consumían hasta más de 4 veces por día. También se consideró la silueta corporal antes de la menarca y 2 años después de la menarca, ¿no? O sea, como que el somatotipo de la mujer, y esto fue a través de 9 pictogramas que fueron categorizados en 5 grupos, desde muy delgado a muy pesado. También consideramos la actividad física recreativa semanal durante la adolescencia, y este fue utilizando 6 categorías de respuesta que iban desde nada de actividad hasta más de 7 horas por semana, y se obtuvieron los equivalentes metabólicos de tareas. Y finalmente, esta variable de experiencias adversas durante la infancia, que como ya les comentaba, está compuesta por 3 dominios: el de abuso, que incluye abuso físico, psicológico o sexual; negligencia, que puede ser física o psicológica; y si habían mencionado disfunción familiar, que incluye abandono de los padres, si algún familiar tenía algún problema de alcoholismo o drogadicción, si algún familiar estaba en prisión, si se había vivido violencia intrafamiliar, y si algún miembro también de la familia tenía alguna enfermedad mental. Entonces, estas fueron las variables consideradas. Y en cuanto al análisis estadístico, se obtuvo relación de prevalencia a través de un modelo log binomial marginal estructural. Se estimaron pesos estabilizados para cada uno de los participantes y se emplearon estimadores de varianza robustos para la obtención de los intervalos de confianza al 95%. Y también se consideró hacer 3 análisis de sensibilidad, por lo que les comentaba también a un inicio de esto de haber incluido a las nulíparas en el grupo de que no estaban, no habían tenido experiencia de embarazo durante la adolescencia. Entonces queríamos ver si excluyéndolas había alguna diferencia en nuestro resultado. Y también los otros 2 análisis de sensibilidad tienen que ver con la variable de eventos adversos en la infancia. Lo que hicimos en el primer análisis de sensibilidad fue imputar los missings de alguno de estos 3 dominios a 0, y el otro análisis de sensibilidad fue excluyendo los casos que tenían missings en alguno de los 3 dominios. Entonces, en eso consistió nuestro análisis estadístico, y ahora le doy la palabra a la doctora Tienzo para que nos platique de cuáles fueron los resultados de este análisis. Gracias, Fátima. Y hola a todas las personas que están conectadas. Bueno, vamos a platicarles un poco de lo que hemos encontrado en este análisis, ¿no? Primero, en cuanto a las prevalencias de nuestros principales eventos analizados aquí, tenemos que en esta muestra que participó en este análisis, tenemos un 7.6% de mujeres que reportaron embarazo en la adolescencia, es decir, embarazo antes de los 20 años, mientras que un 3.8% reportó tener un diagnóstico de diabetes, ¿no? Entonces vemos que ambas
prevalencias están, digamos, bajas en comparación con lo que sabemos de estimaciones nacionales. Ahora, ¿qué pasa si vemos el diagnóstico de diabetes en el grupo que tiene embarazo en la adolescencia? Si pasas la siguiente, Lourdes, por favor. Entonces, aquí vemos que tomando al grupo de mujeres que tienen embarazo en la adolescencia, el 5.6% refirió el diagnóstico de diabetes, es decir, subió un poquito esa prevalencia según lo que nos reportan, mientras que en el grupo que no tiene el embarazo en la adolescencia, la prevalencia de diabetes fue de 3.7%. La siguiente, por favor. Ahora, aquí les queremos mostrar algunas de las características de las mujeres que entraron en este análisis. Estas son, por supuesto, unas cuantas variables, como mi compañera, la doctora Fátima ya les comentaba. Bueno, se midieron y se incluyeron en el análisis otros varios indicadores, pero bueno, para ver una descripción general de quiénes son las mujeres que están participando en este análisis. Bueno, tenemos en una columna a las mujeres que reportaron tener un embarazo antes de los 20 años y tenemos en la columna de un lado las mujeres que no tienen este antecedente. En cuanto a su edad, en el basal, la edad en mujeres que tienen embarazo en la adolescencia fue ligeramente mayor, 41.2 años en promedio, en comparación con 39 años de promedio entre las mujeres que no tienen el embarazo en la adolescencia. Ahora, en cuanto a proxies de nivel socioeconómico, aquí nada más les voy a mostrar una variable que es el empleo del jefe o la jefa de hogar cuando estas mujeres eran niñas. Entonces vemos que la principal categoría reportada en ambos grupos es el empleo no manual, ¿no? Comerciante, maestro, empleado o empleada de una empresa pública o privada. Esto se reporta por 47% de las mujeres que sí tenían embarazo en la adolescencia, en comparación con 44% de quienes no lo reportan. En cuanto a la variable de hablante de alguna lengua indígena, bueno, en el grupo que tiene embarazo en la adolescencia hay una mayor proporción que reporta hablar alguna lengua indígena. Esto se reporta por 10.4% de las mujeres en este grupo con embarazo en adolescente, en comparación con 7.3% de quienes no tienen embarazo en adolescencia. El antecedente familiar de diabetes tipo 2 es bastante similar en ambos grupos. El grupo de embarazo, o en el grupo con embarazo en la adolescencia, reportan 47.9% que tiene algún familiar con diabetes, en comparación con 47% en el otro grupo no expuesto. La edad promedio a la primera menstruación fue alrededor de los 12 años. Esta variable se metió de manera categórica en el análisis, como ya lo señalaba Fátima, pero aquí lo quise mostrar como promedio. Entonces, alrededor de los 12 años es cuando ocurre la primera menstruación. Y donde vemos diferencias también entre estos dos grupos en cuanto a sus características en el basal es en el reporte de haber experimentado algún evento adverso durante la infancia. Vemos que en el grupo que tiene embarazo en la adolescencia antes de los 20 años, 34% reportó abuso, en comparación con 24.7% en el grupo sin embarazo en la adolescencia. De manera similar, un 19.1% de mujeres con embarazo en la adolescencia reportan negligencia en comparación con 12.4%. Y prácticamente la mitad de las mujeres, un 51.1% de las mujeres que tienen embarazo en la adolescencia, reporta haber tenido un hogar disfuncional en la infancia, en comparación con 41.2% del grupo de mujeres que no tienen embarazo en la adolescencia. Hay muchas otras variables como parte de sus características, pero bueno, quiero ser muy consciente del tiempo y por supuesto, si tienen algún interés, podemos ahondar en esto después. La que sigue, Lourdes, por favor. Bueno, ahora sí, cuando ya estimamos las razones de prevalencia, como Fátima les explicaba, estimamos las prevalencias, ¿no?, de diabetes y comparamos esta prevalencia en el grupo que tiene embarazo en la adolescencia y el grupo que no lo tiene, y por supuesto ajustando por todas las variables ya explicatorias que Fátima señalaba. Entonces, lo que nosotros encontramos en este análisis con 48.667 mujeres es que las mujeres que tuvieron o que tienen embarazo en la adolescencia tienen 1.25 veces la prevalencia de diabetes tipo 2 en comparación con quien no tuvo embarazo en la adolescencia o quien no tiene hijos, ¿no?, en comparación con la categoría de referencia.
Esto se muestra con un intervalo de confianza de 1.07 a 1.46. La que sigue, por favor. Ahora, Fátima también les comentaba que realizamos distintos análisis de sensibilidad. Entonces, aquí queremos mostrarles que en los 3 análisis que realizamos, los resultados son bastante consistentes. Entonces, por un lado, tenemos el mismo tipo de análisis, pero excluyendo a mujeres que no tuvieron hijos, ¿no? Las excluimos del análisis, entonces nos quedamos con una muestra de 39.882 mujeres. Y aquí lo que vemos es que al comparar a mujeres con embarazo en la adolescencia, vemos que estas tienen 1.24 veces la prevalencia de quienes no tuvieron embarazo en la adolescencia. De manera similar, al imputar valores faltantes en el cuestionario de eventos adversos en la infancia, en alguno de los 3 dominios que incluimos en este análisis, si imputamos a 0 esos valores faltantes y hacemos de nuevo este análisis, tenemos que la razón de prevalencia es de 1.28, y en el tercer análisis de sensibilidad, lo que vemos es que si ahora esas mujeres que tienen algún valor faltante en el cuestionario, en alguno de los 3 dominios que incluimos de eventos adversos en la infancia, si ahora las excluimos con una muestra de 47.912 mujeres y obtenemos de nuevo la razón de prevalencia, vemos que pues esta es también bastante similar en cuanto a magnitud. Encontramos que las mujeres con embarazo en la adolescencia tienen 1.25 veces la prevalencia de diabetes tipo 2 en comparación con quienes no tienen embarazo en la adolescencia. La que sigue, por favor. Bueno, entonces estos fueron algunos, los resultados principales que obtenemos de este análisis, y créanme, son resultados que hemos pensado y repensado y discutido y regresado y nos volvemos a reunir, etcétera. Entonces, a ver, queremos compartirles algunas cuantas conclusiones que tenemos a partir de estos hallazgos, y pues estas conclusiones son también una invitación a un diálogo. Queremos pues escuchar también qué les parecen, sobre todo pensando en las implicaciones de estos hallazgos, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto, encontramos que los resultados muestran una mayor prevalencia de diabetes tipo 2 en mujeres que tienen el antecedente de embarazo en la adolescencia, y esta prevalencia es 25% mayor en mujeres que experimentan la maternidad temprana en comparación con quienes no la experimentan. Este es hasta lo que nosotros sabemos, investigado profundamente en México. Este es el primer estudio en donde se analiza esta relación. Es un estudio, por supuesto, muy bien cuidado, un análisis muy riguroso, con un equipo de expertas y expertos que nos da mucha confianza en estos hallazgos que estamos mostrando y compartiendo aquí con ustedes, ¿no? Para nosotros es muy importante que distintos análisis que se han realizado como parte de este proyectito, pues muestren resultados consistentes en cuanto a dirección y magnitud. Por un lado están los 3 análisis de sensibilidad que les mostramos, que muestran razones de prevalencia bastante similares. Pero también estimaciones que hicimos en un inicio de, por ejemplo, razones de prevalencia, bueno, crudas, razones de riesgo que se tuvieron en un inicio cuando platicábamos de cómo podemos ir analizando estos datos, cuál es el mejor enfoque, etcétera. Entonces, distintos análisis que hemos realizado al interior de este equipo siempre muestran resultados bastante consistentes en cuanto a dirección y magnitud. La siguiente, por favor. Y más importante es que también son resultados que encontramos que son consistentes con la literatura internacional. Hay en específico 3 estudios en donde investigan esta asociación que también nosotros estamos analizando. Entonces, hay, por ejemplo, un estudio con mujeres posmenopáusicas en Corea, en donde el equipo de investigación encuentra que el primer parto antes de los 19 años se asocia a diabetes tipo 2, y en este caso el equipo de investigación encontró una razón de momios de 1.49. También hay un estudio en China con mujeres pre y postmenopáusicas, en donde el primer parto antes de los 20 años se asocia a diabetes tipo 2 con una razón de momios de 1.33. Y por último, el International Mobility in Asian Study, que incluye análisis de datos de 5 países, incluyendo de América Latina. De nuevo, encuentra una asociación entre el primer parto antes de los 19 años, asociado a diabetes, con una razón de momios de 1.88. Por supuesto, hay algunas limitaciones. La principal es que se trata, sí, de un análisis de una cohorte, sin embargo, es un análisis transversal por el cual no podemos establecer alguna relación de causalidad.
Los resultados no los podemos extrapolar a otra población. Sabemos que es una muestra de mujeres maestras del sector público que tiene características específicas y simplemente un ejemplo de sus características tan particulares es que la prevalencia de embarazo en adolescencia que encontramos en esta muestra pues es bajo en comparación con estimaciones nacionales. Nosotros encontramos una prevalencia de 7%, cuando a nivel nacional sabemos que alrededor del 15% de embarazos son en menores de 20 años, ¿no? A nivel país. Bueno, otra limitación es que la principal exposición estudiada y analizada, que es el embarazo de la adolescencia, pues se registró a través de autorreporte de manera retrospectiva. Esto puede, por supuesto, introducir sesgos, que aunque creemos que es poco probable un sesgo de memoria, si les preguntan a una mujer, a la mujer a qué edad te embarazaste, no, o sea, es poco probable que no recuerde a qué edad se embarazó. Sí es posible que algunas no hayan reportado ser madres adolescentes, tal vez por el estigma o la vergüenza. Y de manera similar, es posible que no todos los casos de diabetes hayan sido identificados. Y por último, bueno, nada más para concluir, creemos que esta asociación puede revelar vías tal vez no tan reconocidas en las que se vinculan eventos reproductivos tempranos con la carga de enfermedades crónicas, y creemos que estos hallazgos pues, pueden ser de interés sobre todo para generar futuros estudios que tengan un enfoque de ciclo de vida y por supuesto con la mira a pues, aportar ideas para la prevención y el cuidado de salud de las mujeres. Entonces, bueno, pues muchas gracias a la audiencia que está conectada, que nos escuchó. En la siguiente, si quieres, Lourdes, están nuestros correos, por si alguien tiene algún comentario. Aquí quedamos atentos de sus preguntas, observaciones, y muchas gracias al equipo del maestro por su paciencia y sobre todo su apertura para escuchar también nuestros puntos de vista. Muchas gracias. Erika, muchísimas gracias por la presentación. Gracias, Lourdes y Fátima. A continuación, vamos a tener a la doctora Dalia Stern, que es investigadora en el Instituto Nacional de Salud Pública y experta en el área de diabetes mellitus. Dalia, escuchamos tus comentarios respecto al trabajo presentado. Muchísimas gracias, Liliana. ¿Sí me escuchan bien? Te escuchamos y te vemos perfecto. Ah, súper bien. Quizá, digo, nada más antes de hacer el comentario, no sé si quisieras dar espacio a preguntas o hacemos eso después. Las preguntas, el espacio de preguntas después del comentario. Pero Ah, si me perfecto. permites un segundo, por favor, si tienen preguntas, pueden irlas poniendo en la parte de abajo del Zoom. Viene como una figura de diálogo y un signo de interrogación. Allí podemos leer nosotros todas las preguntas que tengan. Dale. Súper, muchísimas gracias. Bueno, mi comentario será breve. Y quisiera destacar algunas cosas que ya se mencionaron, pero quizá hacer énfasis en ello. Y es que aunque la tasa de embarazo adolescente ha disminuido en las últimas décadas, México sigue ocupando el primer lugar entre los países que pertenecen a la OCDE, lo que representa un problema importante de salud pública en el país. Y pues bueno, si bien existe mucha evidencia sobre los determinantes de estilo de vida en la diabetes tipo 2, sabemos mucho menos acerca de cómo y cuáles factores reproductivos podrían estar contribuyendo al desarrollo de esta enfermedad. En lo personal, pues mi investigación se centra mucho en estos estilos de vida. Y pues bueno, la participación en este proyecto, la verdad es que fue muy enriquecedor porque el tema de salud reproductiva a mí me quedaba un poco lejos. Sin embargo, creo que esto pues ejemplifica la importancia del estudios maestras, ya que nos brinda una oportunidad única para poder estudiar la relación entre el embarazo adolescente y la diabetes. Y pues bueno, como ya lo señaló la doctora Liliana, también da pie a seguir colaborando e incluso abrir nuevas colaboraciones entre diferentes hits dentro de la institución para poder responder preguntas que son de gran interés a nivel nacional.
En lo personal, yo quisiera expresar un agradecimiento especial a las doctoras Lourdes, Fátima y Erika por haber hecho posible esta colaboración y pues bueno, ustedes también por habernos tenido paciencia a todas nosotras. Em, en conjunto con el equipo de maestras, como ya lo vieron, pudimos generar evidencia valiosa sobre la salud de las mujeres mexicanas. Y bueno, ya lo resaltó la doctora Fátima, la doctora Erika, pero en verdad utilizamos una metodología muy rigurosa y pues bueno, considero que esto fortalece la solidez de los hallazgos. Además, pues consideramos que los resultados de este estudio pueden ser de gran utilidad para los tomadores de decisiones, ya que contribuyen a visibilizar la importancia de considerar a la salud reproductiva dentro de las estrategias de prevención de diabetes y en general dentro de las políticas de salud dirigidas a las mujeres jóvenes en México. Quisiera también agradecer de manera muy especial a todas las participantes del estudio maestras. Lo digo siempre, pero no me cansaré de seguir repitiéndolo, y es que sin ellas ese trabajo no habría sido posible. Y pues bueno, sé que vienen las preguntas, pero antes de ello también quisiera recordarles que nuestro próximo seminario será en noviembre y estará a cargo de la doctora Liliana, así que por favor no se lo pierdan. Dalia, muchas gracias por tus comentarios y tus reflexiones. Creo que, digamos, la última parte de la reflexión nos da un muy buen pie para comenzar con las preguntas. Y la primera, y digamos tal vez la más obvia por el área en la que trabajamos, ¿cómo estos resultados podemos empezar a generar evidencia y cuál sería la dirección en términos de política pública para poder empezar a integrar la salud reproductiva no solamente como un área aislada de la salud de la mujer, sino como un área que, o un aspecto a lo largo de la vida de la mujer que puede tener efectos en las enfermedades crónicas? Entonces, específicamente pensando en las mujeres que se embarazan antes de los 20 años, ¿cómo podríamos estimar, digamos, el efecto poblacional que tiene el embarazo adolescente sobre la prevalencia de diabetes en México, ya no solamente en el grupo de las mujeres desmaestras, sino traducir o tener metodologías de transportabilidad que nos permitan estimar este efecto en la población? ¿Esa es pregunta para mí o pregunta para Lourdes? ¿O pregunta para mí? Pues yo creo ¿O el que dos equipo de salud? partes, ¿no? Tenemos una parte que tiene que ver con las intervenciones que podemos hacer respecto a embarazo adolescente y creo que en este campo Lourdes es una experta y entonces, y está la segunda parte que es una pregunta metodológica respecto a cómo podemos evaluar el efecto en la población. Entonces, no sé Si si tú quieras quieres, empezar trato de entonces, responder y claro, luego le doy la palabra a la doctora Lourdes o la doctora, no sé quién quiera responder. sí. Eh, sí, efectivamente, y creo que la doctora Erika lo menciona en las limitaciones, es maestras, pues al final es una población un poco particular. E insisto, si digo algo que no es, pues, 100% verídico, por favor, las expertas en el tema interrúmpanme y pues sí, ayuden a responder. Pero bueno, estamos hablando de una población que a pesar de haber experimentado un embarazo adolescente, logró, eh, iba a decir salir adelante, pero es que salir adelante se puede salir adelante de muchas formas. Pero bueno, logró finalizar su educación profesional y tener un trabajo, ¿no? Entonces, la doctora Erika mencionaba que la proporción de personas con embarazo adolescente en esta población es menor a aquel o al observado en la población general de México. Como bien tú ya lo mencionas, pues es posible que estos resultados no sean
tan directamente aplicables a poblaciones de mujeres mexicanas que experimentaron un embarazo adolescente y que no finalizan la escuela, en fin. Existen metodologías, como ya mencionas, de transportabilidad que básicamente lo que te permiten entender sin necesidad de tener que volver a repetir este estudio en otras poblaciones, que creo que eso es lo valioso, porque si no es gasto de recursos, en fin, es poder tratar de entender cómo se vería esta estimación si la distribución de distintos factores fuese el observado en la población general y no solamente el de maestras. Entonces, bueno, ¿por qué no se te ocurrió esto antes cuando estabas haciendo el trabajo? Hubiera sido bonito hacerlo, pero bueno, sí, quizá ahora me gustaría darle la palabra a la doctora Lourdes, la doctora Fátima o la doctora Erika para responder a la primera parte de la pregunta que hiciste. Sí, muchas gracias, Dalia. Y bueno, pensando en que esto no está terminado, sino que esta colaboración es un inicio para entender la contribución de factores reproductivos en enfermedades crónicas. Entonces, digamos, estas preguntas sobre la transportabilidad y cómo podemos expandir, yo creo que siguen siendo una discusión muy interesante. Doctora Fátima, doctora Lourdes, las escuchamos. ¿Quieres decir algo, Pati, o No, si contesto? quieres, tú y después yo digo algo. Sí, de alguna manera o sea, desde que iban saliendo los resultados, pues sí, nos hacíamos un poco la pregunta de eh, cómo poder prevenir esto desde el principio, ¿no? Y bueno, nosotros que hemos trabajado mucho en prevención del embarazo adolescente, nos queda una vez más como esta tarea de seguir reforzando la prevención del embarazo, que es como la pieza uno. Sin embargo, viendo como muchos de los resultados que también se acercan a toda la problemática de la infancia, que se conoce un poco desde otra perspectiva, pero sí lo hemos analizado también como antecedente del embarazo adolescente, que tiene que ver mucho con adversidades en la infancia, con separación de los padres, con muchas situaciones. Este es simplemente el hecho del abandono de la escuela tan temprano, complicaciones familiares, situaciones de inestabilidad. eh, Nos hace como una vez más aterrizar la importancia de prevenir situaciones desde la infancia y en la adolescencia. Sin embargo, creo que este hallazgo que se encuentra con nuestro estudio, es también bien importante ponerlo en el relieve, porque como yo presenté en un primer momento, nos hemos como enfocado mucho en lo inmediato, que es súper primordial, desde luego, porque ahí hay unas complicaciones muy severas en la situación del parto cuando se complica y posparto con las adolescentes. Pero esta mirada a largo plazo nos da también como una situación muy importante de que los problemas no se acaban luego, luego. Los problemas transitan a lo largo de la vida con enfermedades crónicas, como en este caso que analizamos la diabetes, y entonces es todavía más fuerte la necesidad de frenarlo primero, porque esto nos sigue llevando a la corriente. Y así como yo presentaba un poco como algunos factores que se presentan en lo inmediato siguen después a mediano plazo y a largo plazo. No se había visto tan claro esta consecuencia a largo plazo, ¿no? Entonces, diría yo, es muy importante el darlo a conocer, por un lado, el sí poner como énfasis y tal vez desde las dos perspectivas, ¿no? O sea, porque si bien el grupo es maestras no es tan grande en embarazo adolescente, tampoco es muy menor. O sea, también existe esta problemática y después, pues bueno, sería bien interesante seguir analizando qué sucede con ellas, que después se hacen profesionistas. Alguna vez lo comentábamos Fátima, Erika y yo, como en toda esta situación de qué implica ser realmente profesional siendo maestra, porque sabemos que
las maestras hace varios años tienen como un perfil educativo diferente al actual, ¿no? Porque cambia el perfil de las maestras. Antes tenían un perfil más técnico, ahora ya es más universitario, desde luego, y entonces esta corte, digamos, también está hablando de una generación que no necesariamente es la actual, ¿no? Tiene un perfil diferente. Entonces, bueno, dejo a mis compañeras por si quieren hacer algún otro comentario y bueno, pues nos queda una gran tarea por seguir trabajando y por nosotros felices de seguir con ustedes colaborando. Muchas gracias, Lourdes. Doctora Fátima, la escuchamos. Sí, pues que quiero mencionar que esta colaboración la verdad es que ha sido muy virtuosa y muy bonita por las implicaciones que tiene de los hallazgos que hemos encontrado, ¿no? Hay implicaciones a nivel investigación de seguir ahondando sobre cómo puede estar influyendo eventos reproductivos a lo largo de la vida con situaciones de salud ya en la edad adulta o más allá, ¿no? O sea, como en cuestiones durante la premenopausia, menopausia, posmenopausia, ¿no? No solo asociación con enfermedades metabólicas, sino también a lo mejor con algún tipo de cáncer, ¿no? Entonces, estar vinculando estas dos grandes áreas de temas en salud se me hace fascinante, ¿no? En cuanto a las implicaciones que pueden venir en investigación y tanto en cuestiones cuantitativas como también hacer aproximaciones cualitativas de indagar a mayor profundidad qué es lo que sucede, ¿no? Y también pues las implicaciones de los hallazgos que se vayan encontrando para la generación de política pública, ¿no? O sea, como poder empezar a hacer programas preventivos desde eventos que antes no se consideraban porque no había como este análisis que los vinculara, ¿no? Y que entonces a través de este tipo de investigación y análisis podemos generar esta evidencia para brindarle a los tomadores de decisión y poder generar cuestiones o intervenciones a edades como más prontas, ¿no? Y para poder prevenir y con estas mujeres que finalmente es investigación con ellas, para ellas y para todas, ¿no? De los beneficios que podemos tener de esta investigación. Y ya, tenemos 2 minutitos entonces por si Erika quiere comentar. Gracias, Fátima. Erika, no sé si quisieras, y también Lourdes, ayudarnos con algunas reflexiones finales sobre qué estamos identificando, qué grupos parecen ser más vulnerables al embarazo adolescente y en dónde pondrían ustedes las primeras intervenciones, digamos, para prevenir embarazo adolescente y potencialmente también enfermedades crónicas a lo largo de la vida de la mujer. Ujú. Gracias, Liliana. Bueno, lo que la evidencia ha confirmado por muchos años en México es que los grupos más vulnerables son, pues, ante embarazo en la adolescencia, son mujeres en sectores marginados, mujeres en zonas rurales, de familias de bajos ingresos, mujeres con riesgo de sufrir algún tipo de violencia sexual. Entonces, por supuesto, ese sigue siendo la prioridad para prevenir embarazo en la adolescencia. Yo creo que algo que hace mucha falta ahorita en la evidencia, pensando en nuestros hallazgos, un poquito en las implicaciones de nuestros estudios, que aunque hay estudios internacionales que confirmen más o menos lo mismo que encontramos, esta asociación entre embarazo, la adolescencia y diabetes, no es claro los mecanismos, ¿no? O sea, porque puede ser que sea un solo embarazo durante la adolescencia, pero también puede ser que sea el efecto acumulado de varios embarazos. Sabemos que una mujer que se embaraza en la adolescencia tiene riesgo de tener más hijos. Entonces, por ahí falta esclarecer esto para identificar bien cuál es el grupo que pudiera verse más beneficiado, ¿no? En términos de una intervención para prevenir diabetes. No sé si hay tiempo por si Lourdes o Fátima quieren agregar algo. Sí, tenemos un minutito. No sé si Lourdes o Fátima quieran agregar algo más. Sí, digamos, creo que es una pregunta que nos conviene reflexionarla bastante más a profundidad y creo que justamente este tipo de análisis como con diferentes
énfasis nos va a permitir, o sea, esta es como una primera entrada muy valiosa, pero creo que ahorita tendríamos que pasar a una segunda, que es como de algunas nuevas hipótesis que nos empiezan a aparecer como ideas, pues empezar a buscar la oportunidad de hacer un análisis más minucioso en algunas cosas, aún sabiendo que nuestra muestra pues se va a reducir. Y como ya decía Fátima, bueno, nosotros estamos como en una gran disposición a profundizar desde los métodos cualitativos también en algunas de las cosas que empezamos a identificar, que nos hace falta información porque realmente este es como un hallazgo novedoso, yo diría, para México. Y bueno, desde luego tenemos que platicar más con calma con todo el equipo, desde luego con el doctor Martín Layuz, y ver la oportunidad de poder profundizar mejor con algunas ideas que ya empiezan a surgir, ¿no? Y creo que pues hasta ahorita no me gustaría comprometernos más con algo que no sabemos, pero que sí vemos, como lo decía ya Erika, en algunos aspectos, por dónde tendríamos que ir para hacer este análisis más puntual, ¿no? Sí, pues les agradecemos mucho a todos, estamos por el tiempo. El doctor Martín dice muchas felicidades al equipo de salud reproductiva, excelente colaboración y creo que podemos cerrar con esto. A trabajar entre diferentes hits puede ser extremadamente productivo, agradable y pues les agradecemos mucho al equipo de salud reproductiva. Esperamos poder seguir colaborando. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Hubo una respuesta bastante grande, entonces pues me parece que esto refleja interés institucional por el tema. Por supuesto, son dos aspectos de relevancia nacional y pues muchas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy y nos vemos en noviembre. Gracias a ustedes también. Gracias a Hasta todos. luego. Hasta Gracias. luego, gracias.